Hola, soy Santino Boscato y en este video voy a explicar la relación entre los conceptos de matemática de las unidades 4, 5 y 6 y la programación. Empecemos con la unidad 4, conjuntos. En matemática un conjunto es una colección de elementos distintos. En estos conjuntos podemos realizar operaciones como unión, intersección y diferencia. En programación estos conceptos se aplican en bases de datos y estructuras de datos para organizar y manipular data de forma eficiente. Por ejemplo, base de datos SQL. Las consultas utilizan operaciones de conjuntos como union, intersect y except para filtrar datos de múltiples tablas. En Python tenemos la estructura de datos set que permite realizar estas operaciones de forma nativa. Bueno, vamos a proceder a mostrar el ejercicio de la unidad 4. En este caso definimos dos estructuras de datos de tipo set, que básicamente son dos conjuntos, donde tenemos compradores A y compradores B. Y en esta vamos a realizar las tres operaciones de conjuntos: la unión, intersección y diferencia. En el primero tenemos la unión, donde va a imprimir todos los compradores sin repetir, porque por ejemplo en compradores A y compradores B tenemos a Ana repetida y a María repetida, por ejemplo. Luego tenemos la intersección, que mostrará los elementos comunes en A y B. Y después la diferencia, por ejemplo solo A, que mostrará solo los que compraron en A y después solo los que compraron en B. Perfecto, vamos a realizar la demostración. Por ejemplo, en la unión, todos los compradores María, Ana, Luis, Juan, Pedro y Carlos. Ahí realiza la unión de todos. Y no repite, por ejemplo, Ana y María, que están en ambos conjuntos. La intersección, compradores de ambos productos. En este caso, María y Ana, como podemos ver en estos conjuntos, son las únicas que compran tanto A como B. Y aparecen en la intersección. Entonces es correcta esta operación de conjuntos. Por último, la diferencia. Compradores solo de A, Juan y Pedro. Compradores solo de B, Carlos y Luis. En este caso, si verificamos, es correcto. Juan solamente compra A y Pedro solamente compra A. María y Ana compran en B. Y en el caso de B, María y Ana compran en A, pero Luis y Carlos no, solamente compran B. Esto muestra cómo la lógica de conjuntos simplifica el análisis de datos en programación, brindando una forma de filtrar y o combinar datos. Unidad 5. Matrices. En matemáticas, una matriz es una estructura bidimensional de números organizados en filas y columnas. En programación, las matrices se implementan como arrays bidimensionales y son fundamentales para representar grillas, almacenar datos o procesar imágenes. Bueno, vamos al ejemplo de la unidad 5 de matrices. En este caso tenemos una matriz de 3×4, donde tenemos las filas, 3 filas y 4 columnas. Cada fila representa un estudiante y cada columna una materia. Vamos a sacar el promedio de cada estudiante y de cada materia. Para eso vamos a recorrer este array, esta lista, y vamos a extraer cada una de sus filas. La primera fila la vamos a extraer como estudiante y vamos a calcular el promedio, sumando todo lo que tiene dentro, dividiéndolo por la cantidad de materias en este caso. Y de ahí sacaríamos el promedio de cada estudiante. Con materias cambia un poquito. En este caso vamos a recorrer las 4 materias que hay. Vamos a tener una lista auxiliar acá. Y vamos a recorrer dentro de este for, otro for, que va a recorrer cada una de las filas. Lo que va a hacer es, va a ir a notas de estudiantes y va a seleccionar cada una de estas filas y columnas. ¿Cómo sería la ejecución, por ejemplo? Sería en la primera iteración tendría notas materias, notas estudiantes, y tendría estudiante 0 y materia 0. Es decir, agarraría este valor, el 8. Después, en la segunda iteración de este for, tendría estudiante 1, materia 0. Es decir, agarraría esta. Fila 1, o en realidad sería la fila 2. Fila 1 y la materia 0, que vendría a ser esta. Y lo mismo haría con el siguiente, con el 2. Cuando estudiantes valga 2, va a seleccionar esta fila y va a seleccionar la columna 0. Por último, va a calcular el promedio de esa materia haciendo una fórmula muy parecida a la anterior. Y finalmente imprimiría el promedio de esa materia. Vamos a hacer una prueba para demostrar que funciona correctamente. Vamos a limpiar y vamos a ejecutar la unidad 5.
Perfecto. Promedio de cada estudiante. Estudiante 1, 7,5. Estudiante 2, 7,2. Estudiante 3, 6,8. Si hacemos los cálculos, lo voy a hacer aparte. Voy a hacer 8 más 7 más 9 más 6. Eso nos da 30 dividido 4. 750. Perfecto. Y vamos con el de las materias. Promedio de cada materia. Materia 1, materia 2, materia 3 ya nos da el promedio. Nos dice las notas de esa materia y su promedio. Vamos a calcular el primero, lo voy a hacer aparte. Vamos a sumar 8 más 5 más 6. Eso nos da 19. 19 dividido 3 nos da 6,33. En este caso 6,3 para redondear. Este ejemplo muestra cómo las matrices nos permiten organizar y analizar datos de manera estructurada en programación. Por último, la unidad 6. En matemática los grafos son estructuras de nodos conectados por aristas. En programación nos permite modelar conexiones y encontrar rutas entre diferentes puntos. Los árboles son un tipo especial de grafo que no tiene ciclos y tiene un nodo raíz del cual se desprenden más ramas. En programación se usan para representar jerarquías, como estructuras de carpetas, menús o decisiones. Bueno, vamos al último ejemplo de la unidad 6, en este caso es grafos y árboles. En este caso me puse algunos comentarios y para guiarme porque es un poquito más complejo que los otros que eran bastante sencillos. En este caso definimos una función encontrar camino que recibe un grafo, un nodo de inicio y un nodo de fin. Primero lo que hacemos es definir una cola, creamos una cola que va a almacenar todos los caminos posibles y se va a ejecutar un ciclo siempre y cuando esta cola no esté vacía. Vamos a seguir buscando mientras la cola tenga caminos posibles. Lo que hacemos es tomar el primer elemento de esa cola y eliminarlo y lo guardamos en camino. De este camino vamos a tomar su último elemento, es decir, el nodo en el que estamos parados actualmente. Y si el nodo actual es igual al nodo fin, terminamos. Como no es el caso, generalmente en la primera iteración no lo va a hacer, salvo que introduzcamos el mismo inicio y fin, vamos a este ciclo. En este ciclo lo que vamos a hacer va a ser pararnos va a ser ingresar el valor del nodo. Más que todo, quiero decir, vamos a ingresar a los nodos vecinos, a los nodos que nuestro nodo está conectado. Y vamos a hacer una validación acá. Vamos a decir que el nodo al que podamos ir o al que esté conectado no existe ya en el camino para evitar ciclos infinitos. Por ejemplo, si A puede ir a B y tenemos el camino AB y por ende B puede ir también a A, que no lo tome en cuenta para esta operación, porque si no va a crear un bucle infinito de que A va a ir a B, B va a ir a A y va a ir a B y así constantemente, y va a crear un bucle infinito, que no lo queremos obviamente. Dicho esa validación, en el caso que encuentre un nodo vecino, lo va a agregar al camino, va a crear un nuevo camino y va a agregar el camino que ya está con el nuevo nodo y lo va a agregar a la cola. Si en caso de no encontrar camino, va a retornar un no hay camino. Acá tenemos nuestras conexiones, que es un diccionario que tiene como llave los nodos y como valor los nodos a los que está conectado, los nodos vecinos, por así decirlo. Y bueno, y acá realizamos la ejecución. Ponemos la función encontrar caminos, le pasamos el grafo de inicio y el grafo de fin. Y bueno, acá tenemos la impresión. Vamos a realizar la ejecución. La ejecución es bastante simple. Y va a ver el camino encontrado. De A B, a D y a E. Este ejemplo muestra cómo las matemáticas de grafos resuelven problemas reales de la programación. Bueno, vamos con la reflexión. En este caso, cómo la IA puede ayudar en el análisis y resolución de problemas matemáticos de programación. En este caso es muy útil, ya que para casos prácticos, tanto de programación como de matemática, la IA nos puede dar una gran ayuda, ya sea resolviéndolo y mostrando ese paso a paso de resolución. Muchas veces es muy útil en programación para pedir, ante una situación que no sabemos cómo resolver, que nos dé una forma en que ella lo haría y a partir de eso nosotros trabajar y ver cómo podemos mejorarlo o extenderlo o acomodar lo que nosotros realmente necesitamos. En este trabajo más que todo lo utilicé para la parte de grafos, que me costaba crear el práctico de grafos. Bueno, le pedí
una idea de caminos, de cómo sería un algoritmo para realizar la búsqueda del camino más corto hacia un nodo. Y bueno, y me lo dio. Y a partir de eso yo lo fui leyendo, lo fui analizando y lo fui comentando para poder entender el código y entender su ejecución. Además, en un momento no me queda de todo claro, le pedí una instrucción paso a paso para ver el funcionamiento. Y de ahí me quedó mucho más claro cómo era la ejecución y cómo ese algoritmo llegaba a encontrar la ruta. Dificultades realmente no encontré ninguna. En mi caso utilicé DeepSeek y en algunos momentos ChatGPT para irlas comparando lo que me decían. Pero no encontré ninguna dificultad. Lo único, bueno, me costó un poquito el ejercicio de la unidad 6 de grafo, que es un poquito más complejo que el resto. Pero no mucho más.